El espectro de la carretera. Eustaquio Mosqueda no conoció a su madre. Ella murió en el parto. Su hermana Alicia tenía 15 años y su hermano Martín tenía 3. Vivían en una choza sobre la playa, junto a un mar que las más de las veces se mostraba tempestuoso, una inmensa fuerza a la cual temían. Aun con el violento oleaje, su padre se internaba en él con su pequeño barco pesquero a conseguir lo que después venderían. Guisado a los turistas que se sentaban a comer en una de las 3 mesas que ponían afuera de la choza como un pequeño comedor. Cuando crecieron, Martín y Eustaquio servían los platillos que Alicia preparaba. Por las noches recorrían la playa con una linterna en busca de enormes cangrejos, cuyas tenazas guisaban para vender o para comerlas ellos mismos. Algunas veces, cuando el oleaje era más apacible, su padre los llevaba a pescar. Eustaquio tenía 10 años cuando su padre murió ahogado. Era un día inclemente y él, con el afán de conseguir el alimento, que en esas fechas escaseaba, se adentró de más en el océano. Hubo una tormenta. Jamás vieron de nuevo el cuerpo de su padre. Tampoco la lancha. Alicia se hizo cargo de sus hermanos. Martín consiguió que un amigo suyo le prestara la lancha de su padre para que fuera a pescar. Así transcurrieron algunos años. Alicia juntó de las ventas del comedor lo suficiente para dar el enganche de una lancha. Martín se dedicó desde los 19 años a transportar diversos cargamentos en tráiler. Se ausentaba hasta por semanas viajando. Eustaquio tomó la lancha y se fue a pescar. Martín enseñó a Eustaquio a manejar el tráiler y eventualmente este también hacía viajes que le conseguía su hermano. Casi abandonaron por completo lo de la pesca, pues aunque más cansado, el transportar cargamentos en tráiler les era más redituable. Una noche, después de 6 días de ausencia, llegó Martín sumamente pálido. Pidió un café. Se tardó unos minutos en poder articular las palabras. Les contó que unos 40 minutos antes, sobre la carretera, vio que un hombre extendía la mano y él, por temor, prefirió no detenerse. Pero unos minutos después, al voltear a su derecha, estaba aquel hombre mirándolo fríamente. Por la impresión casi se despeña con el tráiler a un barranco. Cuando estuvo a salvo y detuvo el tráiler, el espectro ya no estaba. El 3 de diciembre de 1973, Eustaquio, ya con 22 años, tomó el tráiler para sustituir a su hermano, que deliraba de fiebre. Transportaba toneladas de camarones y otros alimentos marinos, inmerso en una abundante niebla común en la zona montañosa por la que pasaba. Solo que esta vez, extrañado, manejaba casi tiritando, como si la niebla arrastrara en su ascenso algo aterrador, funesto, o como si a través de la neblina se vislumbrara ya un suceso memorable pero trágico. Inevitable fue que empezara a recordar algunas de ese raudal de inverosímiles historias fantásticas acerca de sucesos aterradores, teniendo como escenario una carretera, incluyendo lo que le había sucedido a su hermano 2 años antes. Su temor fue innegable cuando pensó en la terrible dificultad para ver y la supuesta cantidad de conductores fallecidos por ir hacia un hermoso puente que ahorraba algunos kilómetros de sinuoso camino y altamente peligroso en esas condiciones, una ilusión que se erigía como ardid de la muerte. Volteó violentamente a su derecha recordando los casos de unos niños al mismo tiempo enternecedores y aterradores, pues de pronto estaban a un lado del conductor, desnudos, preguntándole si los amaba, y si su respuesta le resultaba hiriente, lo descontrolaban para que cayera a un barranco. Creía ver siluetas fugaces entre la neblina sin saber si eran producto de su miedo o si éste era provocado por esas presencias espectrales, ya que nunca en las noches anteriores que había pasado por ahí lo habían envuelto nervios tan atroces. Pasó cerca de 40 minutos en ese tormentoso estado, anhelando regresar a su casa, hablar con su hermana mientras cenaban acerca de cómo aquel terror vano se lo había provocado él mismo, de cuánto detestó esa noche fungir como trailero, del fervor con el que invocó a un dios en el que escasamente había creído, hasta que encontró un restaurante abierto cerca de un pequeño y enigmático pueblo.
Se detuvo para beber algunas cervezas, deseando encontrar a alguien con quien pudiera platicar lo que había sentido. En el lugar solo estaban dos hombres decrépitos con aspecto hostil, igual que la atmósfera del sitio, seguramente impregnada de su amargura, y un miserable balbuceando sobre su insufrible y etílica vida. A pesar de esto, se sintió reconfortado. Bebió con calma 3 cervezas y salió. Ya a bordo del tráiler no avanzó más de 1 kilómetro cuando entrevió un cuerpo a la orilla de la carretera. Era una mujer de oscuro cabello lacio, pálida, delgada. Extraño que estuviera sola a esa hora tan alejada del pueblo. Vaciló un momento y finalmente se detuvo. Le pareció inofensiva e irresistible. Abrió la puerta, pero en vez de subir, la mujer le invitó con gestos seductores a seguirle. Él, fascinado, no dudó en hacerla. Orilló el tráiler y bajó tras ella apresurado. A Eustaquio no parecía importarle que ella no contestara sus preguntas, más que con gestos de un erotismo arrebatado. Tan fuerte y cegador era su deseo que no se percató de que habían entrado a un cementerio. Cuando lo hizo, la mujer estaba recargada en un sepulcro, de espalda a él, casi en el límite del cementerio, demarcado por una reja. Al instante regresó a él el terror que lo había atormentado minutos antes, pero tan intenso que lo debilitó. Apenas pudo preguntarle, tartamudeando, por qué lo había llevado ahí. Ella no contestaba. Por fin volteó. Eustaquio se paralizó al advertir que el antes hermoso rostro se mostraba ahora horroroso. Las cuencas de los ojos vacías, la boca desdentada, y lo que antes era una sonrisa seductora, ahora era una mueca descompuesta y fantasmal. Las manos esqueléticas rasgaban sus mejillas. Después el cuerpo atravesó la reja. Era un espectro. Eustaquio enloqueció por siempre y recluido en aquel hospital para enfermos mentales, con el rostro desencajado lleno de espanto. Los visitantes se preguntan si ese hombre está condenado a vivir por siempre aterrado. Leyenda de la calle del Niño Perdido. Una de las historias coloniales que originó el nombre de la calle Niño Perdido, hoy eje central, es la que ahora presentamos a nuestros lectores por ser la más aceptable y sobrecogedora. El suceso tuvo lugar en lo que hace algunos años fue la esquina Arcos de Belén y Niño Perdido. Ahí, en 1652, existía una laguneta y cerca de ella una casa grande, elegantemente construida, a la que mucho tiempo después se llamó Casa del Apartado, ya que este lugar se destinó a apartar el oro y la plata. La casa era habitada por don Adrián de Villacaña, hombre entrado en años, viudo y padre de un niño de unos 8 o 9 años de edad. El pequeño Lauro de la Luz llevaba una vida apacible al lado de su padre. Disfrutaba de cierta libertad, ya que podía ausentarse de su morada para ir a jugar a los alrededores, especialmente a la laguneta, su lugar de recreo favorito. Ahí se encontraba precisamente el 30 de marzo de dicho año, día que sería definitivo para el rumbo de su existencia. Mientras que en la casa mayor se arreglaba y disponía todo con esmero para recibir a la persona que vendría de España, dos muchachas salían en busca del niño, apresuradas e inquietas, ya que el infante debía estar vestido con propiedad de acuerdo a la ocasión. Después de rodear la laguna y llamarlo a gritos, lo descubrieron en una de sus orillas. «Niño Lauro, ¿en dónde andáis?» «Aquí», contestó el niño. «No hagáis ruido, por favor, que me espantáis a los peces». «Pero si aquí no hay más que ajolotes». «Aún así, no los espantéis. Vamos ya, venid que vuestro padre os llama con urgencia». Está bien, está bien». El niño fue llevado ante su padre, quien lo miró con severidad. «Pero mirad cómo traéis vuestras ropas, Lauro. Venís cubierto de lodo». «Estaba jugando, padre», contestó el niño, aún malhumorado porque lo habían quitado de sus juegos. «Bien, bien», dijo el padre, y dirigiéndose a una de sus sirvientas ordenó:
Aseadle y ponerle ropa apropiada para recibir a doña Elvira. Llevado de la mano por la muchacha, el padre ya no vio la cara interrogante del niño, quien preguntó: ¿Por qué me arregláis con tanto esmero? Tendréis que estar correcto para recibir a vuestra madre. Pero mi madre está muerta. Yo no tengo dos madres. La dama que llega hoy de España se casará con vuestro padre, niño. Por eso será vuestra madre. No. Nana Ricarda me ha dicho que mi madre está en el cielo. No tendré nunca otra madre. Entiéndelo. No llamaré madre a esa mujer. Desde el momento en que doña Elvira descendió del carruaje, apoyada galantemente por don Adrián de Villacaña, el niño supo que, en efecto, esa mujer no podría ocupar el lugar de su progenitora, vestida con elegancia y sobriedad, propio de una mujer madura. Su talante denotaba claramente un carácter difícil. Su mirada, exenta de toda ternura, se posaba distante en la servidumbre, amable ante don Adrián, pero cuando miró al pequeño, desde su elevada estatura, su expresión endureció por completo. Comprendió que no lo adoptaría jamás. ¿Este es vuestro hijo? Y también será el vuestro, señora, contestó don Adrián. No se equivocaron quienes me dijeron que se parecía a su madre. Sí, se parece a la señora cuyo puesto venís a ocupar. Casaron de inmediato y conforme al transcurso de los días, doña Elvira fue sintiendo el peso de su condición. Era la señora de la casa, cierto, pero venía a ocupar un lugar, como le había dicho su esposo, un lugar vacío. Así empezó a tomar mayor adversión al pequeño. Lo odiaba en silencio, al igual que a la casa que habitaba, pues toda ella contenía la presencia de la difunta, el estilo y disposición de los muebles, los finos cortinajes, los candelabros y figuras de ornato, y especialmente el retrato de la mujer que ocupaba la pared central de la sala. El porte natural de la difunta, su belleza y la expresión dulce y sosegada que dominaba su rostro, parecía una burla ante doña Elvira, burla sellada a diario por el enorme parecido del niño con su madre. Esta observaba el cuadro con desdén, diciendo para sus adentros: «¡Ah, cuánto os odié desde siempre! Tanto como odio a vuestro maldito hijo. Si no fuera porque anhelé ser la esposa de don Adrián, jamás habría venido a la Nueva España». Sin embargo, doña Elvira tuvo buen cuidado de no mostrar sus sentimientos ante el niño, y menos a su esposo, de modo que cuando llegó aquel fatídico día, fingió un enorme pesar y angustia ante su señor. «Bendito Dios que habéis llegado, don Adrián». «¿Qué es lo que sucede?» «Vuestro hijo. El niño se ha perdido». «No es posible. ¿Lauro perdido?» «Sí, señor mío. Desde esta mañana no le encontramos». «Hablad, insensatos», dijo a la servidumbre, que ahí se encontraba. «¿Dónde lo habéis visto por última vez?» «En casa, señor amo», contestó la sirvienta, mas como le da por irse a jugar a la laguneta. «Pronto, reunid a toda la servidumbre e ir a buscar a la laguneta. Daos priso, por Dios». Durante muchas horas la gente recorrió la laguna. Unos sondeaban en las orillas, otros remaban en las aguas, se sumergían, hundían varas largas hasta tocar el fango, sin que nada encontraran. Un día más se repitió la búsqueda hasta que, al anochecer, don Adrián, de pie en las orillas, miró acercarse a una servidumbre exhausta y triste. El más resuelto se acercó a él. «Patrón, yo creo que se lo tragó la laguna. Dios se apiade del niño Lauro». Los años pasaron y don Adrián enfermó de pena. Nada quedaba de su donaire. Si bien no había sido un hombre atractivo, poseía unos ojos grandes, color de miel, que miraban con profundidad, y un bigote que, juntado a la barba, le cerraba virilmente los labios gruesos. Mas todo en él había cambiado, sobre todo su gesto. Antes sereno se volvió severo, oscuro, mas en las noches en que veía pasar, como una sombra, la figura altiva y silenciosa de doña Elvira. Su corazón le decía que no estaba equivocado cuando pensaba que esa mujer conocía la verdad de la desaparición de su hijo. Quizá no se había enamorado nunca de ella, pero creyó que se acompañarían de buen agrado.
Ahora su sentimiento era extraño, una mezcla de recelo y de costumbre los unía, mas el vínculo conyugal se hallaba roto. Apenas se dirigían la palabra, encerrados en las frías habitaciones de la gran casona, doña Elvira se consolaba admirando sus bellos y costosos vestidos. ¿No os cansáis de mirar estos trajes, mujer? No, déjame, ya que nunca los usé. Siempre soñé con mostrarlos en reuniones y en saraos, pero nunca me invitaste. A gracia de... Sí, por la pena que me causa la desaparición de mi hijo. No lo puedo negar. ¿Y qué culpa tengo yo de eso? No lo sé, señora, no lo sé. Os sumergís en vuestra pena y me arrastráis también. Imposible evitarlo. Mas creo que la muerte me hará olvidarlo todo. 2 años después, don Adrián vio cumplido su deseo. Murió a causa del dolor, dice la leyenda. Mucho tiempo después se acercaban en dirección a la casa un carruaje, cuyo cochero llevaba como pasajera a una muchacha llamada Dorotea, sobrina de una de las criadas más antiguas que habían sido llamada por ésta para entrar en el servicio de la casa. Expectante y un tanto insegura por ser la primera vez que se alejaba de su hogar, la muchacha recibió en boca del cochero los indicios de lo que sería su terrible experiencia en la casa mayor. Así que vais a servir en casa de doña Elvira de Zúñiga. Dios nos ampare, muchacha, no duraréis mucho tiempo. ¿Por qué dices tal cosa? Contestó asombrada Dorotea. No digáis una palabra de esto, pero dicen que esa vieja está poseída por el demonio. Y más que por el demonio, también por los fantasmas. ¡Ah, Dios alabado! Cuidaos mucho y decidme, ¿habréis traído consigo una reliquia? La llevo atada al cuello. Bien, no despeguéis de ella, os hará mucha falta. Y en cuanto a la vieja, tenedla bien vigilada. Con tan malos augurios, la joven llegó a la casa, en cuya puerta de entrada la esperaba un criado. Este la condujo hasta la cocina, donde su tía Casilda le aguardaba, le recibió amable, le ofreció chocolate caliente y una buena cena para enseguida mostrarle su cuarto. A la luz de una vela, la anciana le explicó sus obligaciones. Recibiréis vuestra paga y una buena alimentación, mas deberéis ser discreta. Os obedeceré en todo, tía. Escuchéis cuanto escuchéis y veáis cuanto veáis. No diréis nada a nadie ajeno a esta casa. ¿Entendiste bien? Sí, tía, pero sabed que siento un gran temor por esta casa. Decidme de la señora. La ama está enferma, eso es todo. La tía se levantó de su asiento y antes de irse le advirtió. Vuestro cuarto queda cerca de su alcoba. Si llama, no acudáis si no es preciso. Buenas noches. Su temor aumentó con esta noticia. Ahora estaba sola, en una habitación que era sencilla y cómoda, pero Dorotea apenas si lo notaba, absorta como estaba en sus pensamientos. ¿Cómo podré saber cuál es el momento preciso? ¿Cómo será esa mujer? Esa noche tuvo un sueño intranquilo. Apenas si logró descansar. Al día siguiente pudo olvidar un poco sus temores, ocupada en la cocina la mayor parte del día. Sin embargo, al llegar la noche, tuvo que pasar por la puerta de la alcoba de doña Elvira, ya que desde una de las entradas del pasillo que conducía a su habitación se encontraba la alcoba de la señora, antecediendo a la suya. El retrato de don Adrián de Villacaña, colocado a un lado de la entrada, no fue lo que la detuvo de repente. Fue el ruido que escuchó del otro lado de la habitación, el roce de pesadas telas y el frufrú de una falda de brocatel. El saber que estaba despierta, escuchar sus pasos lentos, la dejaron paralizada, pero instintivamente tomó entre sus manos la medalla que le colgaba del cuello y se alejó presurosa. Se metió a la cama sin desvestirse, rezando, pidiendo al cielo protección. Así estuvo por un tiempo que le pareció interminable. No podía dormir. Rezaba y deseaba estar lejos de ahí. De pronto oyó el rechinar de su puerta. Vio que ésta se abría lentamente y a la luz de una vela miró una forma humana. ¡Amparadme, Dios mío! Apenas escuchó decir, pero se tranquilizó cuando vio que se trataba de una sirvienta,
de las más antiguas, lo mismo que su tía. La mujer, llamada Ricarda, se acercó con una vianda y le ordenó: «Tomad, llevad esta leche con azares para la señora ama». «Pero, ¿he de ser yo?». «Sí, desde hoy tú serás quien le lleve todas las noches la leche a la ama». «¿Qué tarea tan difícil?», la habían señalado, pensaba. No se atrevía a abrir la puerta de la alcoba. Las manos temblorosas agitaban la pequeña charola de plata y el vaso en ella colocado. Al fin abrió para vislumbrar al fondo, y en medio de la tenue oscuridad, apenas iluminada por una escasa vela, el lecho de la señora. Con un dosel construido con fina madera y cortinajes de hermosas telas, el lecho parecía lúgubre, tétrico. Más bien semejaba a la tumba del ser que apenas a lo lejos se veía. Conforme se acercó, pudo apreciar la terrible visión. La mujer, rígida y extendida a lo largo del lecho, tenía los ojos abiertos con la expresión de un muerto que acababa de dejar la vida. La boca, levemente entreabierta, parecía exhalar aire, pero ningún ruido se escuchaba, ningún movimiento de respiración, lo mismo que en el pecho, cuyas manos huesudas y arrugadas se hallaban entrelazadas sobre éste. Dorotea no quería respirar, no quería mirar. Las cortinas se hallaban recogidas, apenas si tenía que levantarlas un poco. Al fin, tras darse cuenta de que estaba inmóvil, quizá dormida, quería creer, adelantó unos pasos. Depositó la charola con el vaso sobre la pequeña mesita de noche, sin hacer el menor ruido, el menor tintineo que despertara a ese ser espantoso. Pero entonces una mano fría, delgada, oprimió con fuerza la muñeca de su mano. Como un espectro, la mujer apareció ante ella, violenta, con los ojos amarillentos que parecían desprender llamas, y sin dejar de oprimir su mano, le dijo: «¿Por qué andáis diciendo que yo maté al niño? Decidme, pequeña criatura». Ante la insólita pregunta, la muchacha no supo qué decir. «Responded, ¿por qué andáis diciendo que yo maté al niño?». «Por amor de Dios, señora, yo no dije tal cosa». «Os sacaré los ojos, os arrancaré la lengua con mis uñas, muchacha embustera». Doña Elvira persiguió a la sirvienta, que echó a correr rumbo a la puerta. A sus gritos acudieron las viejas sirvientas, que dominaron la situación enseguida. «Vamos, señora ama, calmaos, descansad, nadie os volverá a molestar». Al día siguiente, muy temprano, Dorotea buscó a su tía, resuelta a marcharse. La vieja Casilda, que en ese momento se ocupaba de arreglar las plantas de una jardinera, en el corredor exterior de la casa, escuchó con paciencia su decisión, mas antes de contestarle, apareció tras de ella una sirvienta, que dijo fríamente: «Ya no habrá necesidad de que os marchéis. La señora ha muerto». Con la promesa de irse juntas una vez que llegara la persona que se haría cargo de la casa, su tía le pidió ayuda en el arreglo de la alcoba de la difunta, a lo que tuvo que acceder Dorotea. Iba temerosa, pero a la vez una curiosidad morbosa la impedía. Cuando entró en la alcoba, el vaho de la muerte aún impregnaba el lugar, pese a los ventanales abiertos y las cortinas corridas que permitían la entrada libre de la luz y el aire. Miró de reojo el lecho, vio el perfil de la muerta, mas un impulso la hizo fijarse por completo en ella y acercarse. La anciana yacía en su lecho, rígida, pálida, vestida con las mismas ropas que la noche anterior. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, no albergaban expresión alguna. Dorotea tuvo que esforzarse por concentrarse cuando su tía le ordenaba sus ocupaciones. Se animaba en parte por la presencia de los demás sirvientes, que sin mayor emoción preparaban a la muerta. Un día después, tras el entierro, dispuesto por las ancianas sirvientas, a falta de un patrón, todo volvió a la normalidad, a este pesado ambiente de encierro, a esa opresión que lo envolvía todo con su halo de muerte y terror, y que iba creciendo conforme llegaba la noche. 4 meses hubo que esperar hasta que por fin llegó don Tomás de Villacaña, hermano del finado don Adrián. Una vez que tomó posesión de la finca, don Tomás determinó que la casa sería clausurada,
Liquidó a la mayoría de los sirvientes y reunió a las viejas criadas, a quienes dijo: «Habéis servido a mi hermano y a doña Elvira fielmente. Os gratificaré espléndidamente. No pasaréis apuros en vuestra vejez». «Gracias, caballero, os agradecemos infinitamente», respondieron Casilda y Ricarda. «Apuraos, pues, que mañana cerraremos la casa y nos marcharemos todos». «Todo estará listo, señor amo». Tras la muerte de doña Elvira, la muchacha seguía ocupando la misma habitación que le destinaron desde su llegada. En su momento pidió a su tía que le permitieran quedarse en otro lugar, pero ésta alegó que la difunta descansaba en paz. Como al parecer así ocurría, la muchacha al fin se acostumbró. Llegada esa noche, la última en esa casa, la limpieza y el orden de muebles y objetos, así como los preparativos para el viaje próximo, habían agotado a la joven. Sus sentimientos oscilaban. Sentía una gran alegría por retornar de nuevo a su hogar, con su familia, sus conocidos. Una sensación de descanso la embargaba, a sabiendas que al fin dejaría esa casa, con sus terribles recuerdos, y sin embargo experimentaba una gran angustia, como si algo extraño empezara a invadir la casa, algo más allá que su atmósfera lúgubre, triste, que su olor a encierro y humedad. Era como una presencia viva. Trataba de sacudirse estos pensamientos que la afectaban precisamente a esa hora en que caminaban por el pasillo rumbo a su habitación, cuando de pronto, al pasar por la puerta que tanto temía, percibió con mayor fuerza esa presencia. Sin poder avanzar, quedó recargada en la pared, cuando escuchó del otro lado de la alcoba de la difunta un ruido de pasos, pesadas telas y el frufrú de una larga falda de brocatel. Entonces volvió el rostro y la vio. Doña Elvira salía de la habitación, envuelta en una luz extraña que destacaba su rostro macilento y al mismo tiempo daba fulgor a sus ojos de muerta, a su expresión decidida. Llevaba una llave luminosa en la mano y, sujetándola con fuerza, sin notar la presencia de la joven, se alejó caminando pesadamente hasta el fondo del pasillo. Al llegar ahí, tomó la llave y abrió una puerta, para después atravesar por ella. Dorotea perdió el aliento. No supo cómo fue que gritó enloquecida: «¡El fantasma de doña Elvira! ¡Dios nos guarde!». A los gritos acudieron las sirvientas y don Tomás. «¿Qué sucede, muchacha? ¿Por qué gritáis de esa forma?», preguntó don Tomás, espada en mano. La joven relató lo sucedido. «Era ella, señor, os lo juro. Entró por esa puerta», decía señalando al fondo. «¿Puerta? Pero si ahí no existe puerta alguna», contestó don Tomás, mientras caminaba hacia el lugar que la muchacha indicaba. «Os lo juro, había una puerta ahí. Ella la abrió con una llave luminosa». «Aguardad, ahora recuerdo algo». «Sí, venid conmigo». La joven siguió a don Tomás, quien extrajo una llave de un arcón colocado entre varios muebles y objetos desordenados en el sitio que fuera el costurero de la señora. «Mirad, recién descubrí esta llave en este arcón, pero miradla bien. ¿Se parecía a esta?». La muchacha la observó por unos momentos. «Creo que es la misma». «Dios alabado. Bien. Por ahora descansad. Mañana traeré hombres para que tiren la pared. Si el fantasma de mi cuñada quiere mostrarnos algo, lo hallaremos». Muy de mañana, al día siguiente, dos hombres comenzaron a romper el muro en el lugar donde la muchacha había visto la puerta. Tras destruirlo con unos picos de metal, algunas horas después, descubrieron una puerta forrada de láminas de plomo. Don Tomás ordenó descubrirla por completo. A continuación, los hombres se colocaron en cada lado de la puerta, tiraron la mezcla y, con la ayuda de un pico largo de grueso metal metido a presión, introdujeron los picos hasta afianzarlos y tiraron de ellos hasta derribarla. Al fin quedó al descubierto la puerta. Entonces don Tomás probó la llave, que cedió al instante. Al empujar, crujió la puerta con un chirrido. Sus goznes viejos parecían quejarse, y en el interior una oquedad oscura se veía y un olor a polvo viejo. Don Tomás tosió por unos momentos, tras inhalar el polvo que se alzó con el aire de la puerta abierta.
Se quedó mirando al interior y trémulo ordenó: «Pronto, a traer una luz. Parece que hay alguien ahí adentro». Una de las sirvientas le entregó una vela encendida. Él dio unos pasos hacia el interior, alumbró la estancia en varias direcciones, le pareció ver algo. Entonces, al dirigir la vela hacia un rincón del estrecho cuarto, gritó: «¡Dios santo! ¡Qué cosa tan espantosa!». «¿Qué habéis visto, señor?», preguntaron los sirvientes y trabajadores, que al fin se atrevieron a entrar. «Algo horrible ahí en el rincón. Parece un animal momificado, como un mono». «¿Un mono, decís?», preguntó la vieja Ricarda. «Sí, es una cosa pequeña». En ese instante la nana Ricarda se estremeció al recuerdo de otros años, de un presentimiento callado siempre para sí. «¡El niño! ¡Dios mío!». La mujer se precipitó al interior para hacer el más terrible descubrimiento. «Sí, es el niño. Mi niño Lauro. Mire sus ropas. Son las mismas que llevaba el día en que se perdió». Sentado en el piso y apoyando las manos sobre sus rodillas dobladas, yacía la pequeña momia. Su cabello ralo, pajizo, cubría su rostro, cuya piel, corrompida y dura como un cartón, conservaba una expresión de horror y desaliento. «Decidme, ¿qué le sucedió al niño?». «No sé, creo que lo encerraron y murió de hambre y de pena». De pronto el semblante de la mujer se encendió. «¡Fue ella! ¡Fue doña Elvira! Por eso sufrió tanto en su vida, don Tomás. En sus últimos años padeció terribles dolores. Gritaba en las noches como enloquecida. Al fin sabemos lo que sucedió con el niño perdido. Llevaremos sus restos al cementerio», dijo don Tomás, apesadumbrado por el secreto de la familia. Mas cuando se inclinó para tomar los restos del niño, una ráfaga de aire levantó los despojos, hechos polvo. Los restos del niño desaparecieron. Parecía que un hado terrible lo seguía persiguiendo.